Bienvenidos a nuestro proyecto Cuidando de la Vida y la Biodiversidad. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la energía hidráulica. Nuestro grupo está conformado por Viviana Piguave y Fiorella Campoverde, mi persona, y nuestro objetivo es dar a conocer la importancia de la energía cinética, tanto sus ventajas como desventajas. Los temas a tratar aquí son de matemática como funciones, física como vector de agua y como un extra leyes de Newton, biología como estado del medio ambiente y química como compuestos químicos dentro de la represa y la molécula del agua. La presente actividad va relacionada a la recopilación y estudio de los factores que rodean a la empresa Masar y cómo estos afectan y benefician a la comunidad, analizando los posibles efectos que ocasionaron y que podrían ocasionar, haciendo uso de la matemática, de la física, de la biología y la química. Energía hidráulica. La energía hidráulica es la que se obtiene a partir de la fuerza de las corrientes o saltos de agua provenientes de recursos naturales, como son las cascadas o represas creadas por el hombre, que aprovechan la potencial energía cinética, que es creada por la caída, direccionándola hacia una turbina que dará energía limpia. Se trata de una energía limpia porque no genera contaminación a través de desechos, además de ser una de las energías renovables más utilizadas en todo el mundo, siendo también una gran fuente de empleo. Los componentes principales de la central hidroeléctrica. La primera es la presa, que es la responsable de contener el agua de un río y almacenarla en un envase. Los segundos son los rebosaderos, son los elementos que permiten liberar parte del agua retenida sin que pase por la sala de máquinas. La tercera son los destructores de energía. Estos reducen la energía del agua para evitar erosiones en el terreno o sobrecarga. La cuarta son la sala de máquinas, que es construcción donde se sitúan las máquinas, como turbinas, alternadores y elementos de regulación y control de la central. La quinta son las turbinas, que transforman la energía cinética de una corriente de agua en energía mecánica. La sexta es un alternador, que es un tipo de generador eléctrico que transforma la energía mecánica en eléctrica. Aquí tenemos las partes de una hidroeléctrica. Tenemos el embalse, es donde se embalsa el agua. Tenemos la entrada del agua, es la caída donde cae de la represa el agua. Una vez que cae el agua, pasa por las turbinas. Y una vez que las turbinas giran, el agua pasa al desenfoque, es decir, que vuelve a su origen del río. Y las turbinas pasa a las casas de máquinas y al generador eléctrico, de la cual genera la energía eléctrica. En el proyecto Masar. El proyecto Masar consiste en el aprovechamiento del caudal del río Paute a aguas arriba del proyecto Malusa Molino, en las inmediaciones de la desembocadura del río Masar. La apuesta de Ecuador por la energía hídrica para limpiar su matriz y vender la electricidad ha dejado una estela de deuda y inhibido la eólica y la solar. La central Masar generará 180 megavatios de energía eléctrica. El proyecto hidroeléctrico Masar, de 20,82 de potencia, constituye uno de los 7 proyectos emblemáticos del país y se encuentra ubicado al sureste de Ecuador. Desventajas, costos. Los estudios definitivos del proyecto hidroeléctrico Masar determinaron que la obra tendrá un costo mayor al planificado inicialmente. Su valor subió a 302 millones, a más de 400 millones de dólares. Los ingresos brutos adicionales del conjunto Paute-Masar llegarán a 111,5 millones de dólares por la venta de energía en el mercado eléctrico mayorista. Ventajas en costos. Su beneficio principal es el ahorro anual de aproximadamente 11 millones de dólares al sector eléctrico ecuatoriano. Según el Ministerio de Energía y Minas, la presencia de Masar permitirá ahorrar al año unos 105 millones de galones de diésel, equivalentes a unos 84 millones de dólares. Durante el estiaje no habría apagones, con lo que el país no perderá unos 280 millones de dólares. Masar evitaría que Paute pierda cada año unos 550 gigavatios por el desperdicio de agua en época lluviosa, lo que equivale a unos 27,5 millones de dólares. Aquí hicimos una comparación de fuentes de energía entre varias fuentes de energía, como lo es molino, sopladora y cardenillo, para comprobar la efectividad de Masar.
Aquí en potencia Mazar tiene unos 170 y la altura un 159, que demuestra que Mazar está en minoría. Hicimos una función y una gráfica con estos elementos, estas comparaciones que hicimos arriba, teniendo el elemento dependiente que serían la altura y la potencia y el elemento independiente que serían las empresas. Las funciones tienen como objetivo que a cada elemento del dominio le corresponde solamente uno del rango, y estas comparaciones que hemos hecho nos permitieron comprobar que Mazar está por debajo de estas en cuanto a altura y potencia. Para esto hicimos un cálculo de función basadas en dos datos de la comparación de arriba. Aquí tenemos dos puntos y para sacar primero la función tenemos que sacar la pendiente. Utilizando esta fórmula reemplazamos valores, resolvemos y al final queda el número de la pendiente. Luego, para calcular la función ya con la pendiente definida, usamos esta fórmula reemplazando valores, resolviendo y al final teniendo la función. Al final la gráfica quedaría como esta, que es una función afín que no pasa por el punto de origen. Estado ambiental. Tiene consecuencias ambientales negativas. Pese a tener muchos aspectos positivos, hay que tener en cuenta que la construcción de centrales hidroeléctricas genera cambios en el ecosistema, afectando gravemente a los animales y a las plantas, así como la cantidad del agua. El estado del ambiente, hemos recopilado 4 desventajas que tiene. Una es la alteración de ecosistemas terrestres y la biodiversidad, ya que debido a la gran fuerza a la que el agua es expuesta, provoca evaporaciones de agua que hace que el ambiente cambie cálido, haciendo que varias especies abandonen su hábitat. La desventaja 2, tenemos la alteración de los ecosistemas acuáticos y biodiversidad e impactos en la pesca, ya que algunas especies marinas originarias de los ríos que servían como fuente de alimento se han marchado del lugar. La desventaja 3 es que hay cambios en el régimen del río, alteración de ciclos naturales y decrecidas, ya que se debe usar la fuerza de caída que ofrece el río, se usa la mano de hombre para cambiar su aspecto y generar una presa que corte con la corriente natural que originalmente mantenía el río. La desventaja 4 es la alteración de paisaje. Una vez más y debido a la mano del hombre se cambia significativamente de manera visual lo que alguna vez fue ese extenso río, cambiándolo por construcciones gigantes que reciban el agua y para el funcionamiento de que esto sea así. Elementos químicos en las represas. El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por eso se conoce como el H2O. H2 son dos átomos de hidrógeno y O es un átomo de oxígeno. Fósforo y nitrógeno. El fósforo y el nitrógeno es un factor limitante para el crecimiento del fitoplancton. El fitoplancton son microorganismos acuáticos, son los encargados de absorber el nitrógeno y el fósforo y expulsar el O2. Y el O2 es el oxígeno, y eso es muy bueno para el ambiente de Mazar. Pero con el agotamiento del fósforo y el nitrógeno en el agua no se da el fenómeno de la eutrofización. Eso es cuando el nitrógeno y el fósforo, estos dos nutrientes, provocan el crecimiento del fitoplancton. Un dato curioso es que en las represas hidroeléctricas, como la de Mazar, aumenta la concentración de componentes químicos tóxicos como el mercurio en los ríos y embalses. Fotosíntesis. Con la fotosíntesis, las plantas que se encuentran alrededor de Mazar absorben el CO2, dióxido de carbono, y liberan el O2, oxígeno. Y eso es muy bueno para el ambiente, afecta de una manera positiva hacia el ecosistema, pero lamentablemente con la construcción de Mazar van quedando muy pocas plantas. Las leyes de Newton forman parte de la represa. Esto efectivamente sí, tenemos aquí varios ejemplos de cómo pueden formar parte de la represa, pero primero, como un avance, vamos a decir cuáles son las leyes de Newton, que son 3. La primera ley o la ley de inercia nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo, de movimiento rectilíneo uniforme, menos que otros cuerpos actúen sobre él. La segunda ley o principio fundamental de la dinámica nos dice que la segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente.
La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, inversamente proporcional a la masa del objeto. Masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. La tercera ley o principio de acción y reacción es cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro. Este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de segundo se devuelve. Primera ley de Newton. La primera ley de Newton explicada en la represa sería tomando el ejemplo de las turbinas que provocan la energía por la fuerza del agua. Si las turbinas se mantienen quietas sin la caída de agua, estas se mantendrán inmóviles y por lo tanto no habrá energía. Esto nos quiere decir que las turbinas, si se mantienen quietas, no va a haber energía, porque no va a haber energía mecánica por la fuerza del movimiento. Y en la segunda ley de Newton nos dice que si las turbinas de las represas fueran hechas de un material más ligero al agua, correría mucho más rápido, es decir, su aceleración. Esto pasaría debido a la cantidad de masa que mantiene la turbina y por ende su aceleración sería alta. En cambio, si se mantiene con la masa actual de su material, la aceleración se disminuye debido a la cantidad de masa de las turbinas. Esto quiere decir que si las turbinas fueran de un material más ligero, el agua haría que la fuerza del agua haría que su aceleración vaya aumentando, o sea, sería más rápido. Pero en cambio, si las turbinas están hechas del componente que están hechos ahora, la fuerza del agua hace que vayan un poco más lento. La tercera ley de Newton es cuando la fuerza del agua cae en las turbinas. Esta presión que ejerce sobre una de las hélices hace que todo el objeto, es decir, toda la turbina gire, provocando que distribuye esa fuerza en sentido contrario. Es decir, que la fuerza distribuida sobre la primera hélice hará que todas se muevan, redistribuyendo esa fuerza nuevamente para que la turbina gire. Este movimiento circular crea la energía. Es decir, que con la fuerza del agua cae hacia una de las hélices, hace que todo vaya de nuevo hacia acá, y así este movimiento circular crea la energía. Componentes del vector agua. Los componentes del vector total, cuya norma es de 38 metros sobre segundo, y forma con la parte del suelo un ángulo de 70 grados. Primero recopilamos los datos. Tenemos el vector total, conocido como la norma magnitud, que sería los 38 metros sobre segundo. El ángulo alfa es de 70 grados. 2. Encontramos los componentes del suelo. Tenemos el vector suelo, que es igual a la velocidad por el cos de alfa. El vector suelo es igual a 38 metros sobre segundo por cos de 70. Esto a números redondeados quedaría: el componente del suelo es igual a 13 metros sobre segundo. 3. Encontramos los componentes de la represa. El vector de la represa es igual a velocidad por seno de alfa. Vector de la represa es igual a 38 metros sobre segundo por seno de 70. El vector total sería, a números redondeados, sería: el componente total de la represa es de 36 metros sobre segundo. 4. Las coordenadas del vector total serían: el vector total es igual al componente del suelo y el componente de la represa. El vector total sería 13 metros sobre segundo y 36 metros sobre segundo. Aquí tenemos ubicada la represa, que sería el componente de la represa, o vector de la represa. Y acá tenemos el componente del suelo. Gracias. Gracias.